Entre el cuerpo y las emociones, psíquico, la interface es el cerebro. Este va a gestionar lo que origina el problema. Y punto. Estoy en un atasco y me pongo muy nervioso, esto es psíquico. El cuerpo está monopolizado por el estrés y es peligroso para él, por eso lo evita, el inconsciente biológico. Ello me permite vivir como si nada. En nuestro quehacer diario, procesamos la información conscientemente en un 10%. Ejemplos: tengo que comer, genero una emoción de hambre. Entonces el cerebro sí como, procesa la comida, si no es así, procesa una solución interna y esta podría llegar a ser un tumor en el hígado para acumular glucógeno. Esto es puramente biológico. A nivel psicológico, una niña oye a su madre que dice: si esto sigue así nos moriremos de hambre, shock, aunque coma. Físicamente, la emoción es morir de hambre y el sistema biológico solo escucha el resentir y entonces fabrica un tumor en el hígado. Por eso la enfermedad es una solución biológica a un conflicto real o imaginario. Nuestro cerebro no puede distinguir, solo es sensible a la emoción. 40. Para comprender el concepto de tríada biológica, lo mejor es un ejemplo gráfico: acontecimiento conflictual, pérdida de empleo. Posibles maneras de vivirlo: 1. Desvalorización, tercero nivel. Localización cerebral, médula cerebral, órgano afectado. Hueso, psique, megalomanía. 2. Pérdida de territorio, cuarto nivel, localización cerebral. Córtex temporal derecho, órgano afectado, arterias coronarias. Psique, depresión. 3. Miedo a que me falte, primero nivel, localización cerebral. Tronco cerebral, órgano afectado, hígado, psique. Consternación. 4. Miedo temor, cuarto nivel, localización cerebral, córtex occipital derecho o izquierdo, órgano afectado, retina. Psique, fobia. Fases de la enfermedad. Las dos fases biológicas. 11. Gran aportación del Dr. Heimar. A partir del shock emocional, DHS, se inicia la fase del conflicto activo y de estrés o ritmo diurno mantenido, simpaticotonía. Después de la solución del conflicto se inicia la fase de curación, reparación o ritmo nocturno o de vagotonía mantenida. Toda dolencia en medicina transcurre de forma bifásica, es decir, con una primera fase de conflicto activo, fría y simpacotónica, y una segunda fase, en caso de solución del conflicto, de curación, caliente y de vagotonía. Fase de estrés, simpaticotonía. Es la fase de conflicto activo, justo después del bioshock y que dura tanto como el resentir negativo. El cuerpo está a la espera de una solución satisfactoria. Esta fase está dominada por el sistema nervioso ortosimpático, que es el sistema del estrés y la combatividad, de alerta. Hay que salir de una situación de estrés inhabitual para la cual no estamos ni preparados ni adaptados. La enfermedad aparece como una solución de espera a una solución satisfactoria. Y el rol del estrés es orientar el individuo hacia la búsqueda de dicha solución, es como una respuesta adaptada para hallar una resultante. Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático puede también intervenir en esta fase si aporta la solución al conflicto. 41. Fase de reparación y recuperación, vagotonia. Es una fase de reposo, reconstitución y reparación, síntoma de fatiga, inflamación, etc. Cese de la actividad conflictual. El individuo deja de darle vueltas al problema y se siente mejor psíquicamente. El cerebro y el órgano se reparan. El conflicto deja de estar activo. Fase dominada por el sistema nervioso parasimpático o vago. Fase de los síntomas de la inflamación. Dolor, edema, fiebre, etc. Sin embargo, el conflicto puede recidivar aún por una frase, un encuentro o un acontecimiento. Si solo se da la resolución del
Conflicto desencadenante. Esta etapa puede dar lugar a cronicidades y conflictos reprogramantes. Formada por dos fases separadas por la CE o crisis épica y puede ser epiléptica o epileptoide. Ver esquema. Esta fase es mucho más breve que las precedentes y lleva a una solución completa del cuerpo, del cerebro y de la psique. Hemos dado con el conflicto programante. Si hasta ahora conocíamos aproximadamente algunos cientos de enfermedades, observando más detalladamente, podríamos decir que la mitad correspondían a pacientes que presentaban manos frías y la otra mitad a pacientes que presentaban manos calientes. 12. Síntomas en la fase de curación: manos calientes, cansancio, agotamiento, buen apetito, eventualmente fiebre. Es importante saber en qué fase se encuentra el paciente dentro de la curación, antes o después de la crisis epiléptica o epileptoide. Veamos el cuadro donde se aprecia el carácter bifásico de la enfermedad. Resumen: 1. Fase de estrés, conflicto activo, DHS-SOCI. Resentir. En espera de la solución satisfactoria. 2. Fase de reparación y recuperación. CL, reposo, reconstitución y reparación. Síntomas de fatiga, inflamación, etc. Luego vuelta a la salud. Resolución definitiva del conflicto. 42. La crisis épica, CE, puede ser épica o epileptoide. Es un gran descubrimiento del Dr. Heimar y es fundamental conocerla para que el terapeuta pueda saber en qué momento se encuentra la enfermedad del paciente y así poder orientarlo tanto psicológicamente como médicamente. A. Generalidades. Noción importante en biodescodificación. Se denomina también crisis epileptoide, es comparable a un pequeño ataque de epilepsia. Puede durar entre 1 a 3 a 4 días, todo en función de la masa psíquica reprimida y la duración de esta. La diferencia entre epiléptica y epileptoide es que en la segunda no hay convulsiones. Es un momento muy crítico. El inconsciente pone a prueba a la psique para poder comprobar que hemos superado el conflicto. Es como si nos preguntaran: ¿es la solución una buena solución? En esta fase se elimina el agua que hay en nuestro cerebro, concretamente en los llamados relés cerebrales y también focos de Heimar FH. El paciente tiene sueños recurrentes, sueños que no puede explicar de una forma coherente. Tiene despertares y se encuentra muy agitado. Separa las dos fases A y B de la vagotonía. Ver esquema. B. Principio. En vagotonía, durante la CE, el cuerpo vuelve a estar en estrés, como si fuera simpaticotonía. El cuerpo debe eliminar el agua que acompaña la reparación, para recuperar el bienestar y salir del peligro de edema cerebral. Por ejemplo, después de un conflicto motor, nos impiden movernos cuando queremos, o debemos movernos si no queremos, muy breve asociado a un conflicto de miedo. Cuando pasamos a fase de vagotonía, aparecerá un edema en el cerebro. Un edema es agua y el cerebro funciona con electricidad. Peligro. El edema es peligroso porque además puede comprimir el cerebro. En los pacientes que tienen tumores cerebrales, cuando pasan a fase de vagotonía, se produce un edema cerebral de grandes proporciones, pudiendo dar síntomas físicos peores de los que tenían antes de esta fase de reparación. En muchos casos se diagnostica el empeoramiento del tumor. Ello produce o reactiva el conflicto de diagnóstico. De ahí la búsqueda de una solución biológica para el cerebro. Eliminará ese líquido de manera brutal. La persona ha curado un conflicto y el cerebro quiere eliminar el agua. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hace la biología? El cerebro vuelve a poner el cuerpo en estrés, en simpaticotonía. El cuerpo elimina el agua. Este estrés durará tanto tiempo y la CE se repetirá tantas veces como sea necesario para salir de peligro, hasta que sea eliminado el edema. C. Fases A y B de la vagotonía.
La CE separará el momento de la curación, la vagotonía, en dos tiempos, fase A y fase B. La fase A, exudativa, lo urgente es curar el cerebro. La fase B, cicatricial, el cerebro está reparado y el agua eliminada, cicatrización y vuelta a la normalidad. 43. Durante la CE volvemos a estar helados cuando antes teníamos calor, dura cierto tiempo, luego vuelve la fiebre. Es el momento de la verdad. Es un momento de poner a prueba todo lo que el paciente ha tomado conciencia. Si la respuesta biológica es que cambiamos tanto psíquica como emocionalmente, pasamos a la fase B de vagotonía, el cuerpo terminará de repararse, todo va bien, volvemos a la normalidad. Si la respuesta es negativa, o sea, el paciente repite las emociones que le activaron el conflicto, este se pone en balanza y se sucederán varias crisis épicas, cronicidad. El problema podrá ser que haya varios conflictos a la vez y que estos se encuentren en diferentes fases. La solución de uno puede ser la complicación del otro. Hay que dejar a la naturaleza dejar su rol y el médico que suministre los fármacos de una manera coherente al estado en que se encuentra el paciente, valorando cuidadosamente si están en desfase o no. Como ejemplo podemos citar la administración de la cortisona que prescribe el médico, que es simpaticotónica, si es tomada durante la fase B no supone ningún problema, va a disminuir y alargar la curación pero volveremos a la normalidad. Si se administra en fase A supondrá un problema mayor. D. Cuando aparece la CE. Lo más normal es que aparezca en vagotonía. Cuando la simpaticotonía nos pone en peligro, estrés demasiado importante, también puede darse este tipo de crisis para obligarnos a pasar obligatoriamente a vagotonía. Ejemplo. Sentido biológico del orgasmo, vagotonía, porque el estrés pone en peligro el animal. La CE puede, por ello, aparecer durante la fase de conflicto activo pero es más corriente a mitad de la fase de vagotonía. En cualquier caso suele aparecer de noche. La CE existe para todas las enfermedades y según la zona del cerebro es más o menos vistoso. Ejemplos de crisis épicas, crisis epiléptica, conflicto motor y miedo, crisis de ausencia, conflicto de separación más miedo, infarto, conflicto de pérdida de territorio. Durante la crisis épica hay edema en la parte del cerebro que controla el corazón. Infarto igual a problema cerebral de control del corazón, que es el órgano diana del resentir, pérdida de territorio. El sistema nervioso 13. Vamos a hablar del sistema nervioso, para darle sentido a lo que acabamos de explicar. Esto es medicina básica. Tenemos dos sistemas nerviosos. 44. 1. El primero se llama cerebro espinal, es el sistema nervioso consciente y voluntario. Las informaciones provienen de los 5 sentidos y las órdenes se expresan a través del músculo. Por ejemplo, veo una botella y decido cogerla o tocarla. No es este sistema nervioso el que nos va a interesar. 2. El segundo se llama sistema neurovegetativo. La palabra se asemeja a vegetal, porque cuando la persona está en estado de coma, el sistema consciente y voluntario desaparece, pero este continúa funcionando, y se dice que esta persona está como un vegetal. Estamos en estado vegetativo. Es el sistema de la vida inconsciente, involuntario y automático, es decir, si hace calor, vais a sudar, esto es involuntario, cuando habéis comido, el estómago fabrica enzimas, esto es inconsciente e involuntario. Todas las células de nuestro cuerpo se vinculan al cerebro con este sistema nervioso. En el cerebro y en la médula espinal hay centros nerviosos, con comandos, es decir, que las informaciones vienen de todas las partes del cuerpo, por ejemplo, que nos falta oxígeno, y el cerebro y la médula van a dar órdenes al músculo del pulmón para que se acelere, al
corazón, que se acelere, o al esqueleto que fabrique glóbulos rojos. Este sistema nervioso se divide en dos sistemas más. El gran centro de control del sistema neurovegetativo es el hipotálamo. El hipotálamo está vinculado a las emociones, es decir, que las emociones tienen un impacto inmediato sobre este sistema. Esto se sabe desde hace mucho tiempo en psicología y en medicina. El hipotálamo también está vinculado al sistema cerebro espinal. Es decir, que lo que vemos, lo que escuchamos, va a impactar sobre el hipotálamo y el sistema neurovegetativo. Pero también, todo lo que proviene del córtex, es decir todo nuestro imaginario. Así que el hipotálamo va a dar órdenes por vía nerviosa y también por vía sanguínea, a través de las hormonas. A nivel de los nervios vegetativos existen dos grandes sistemas que unen las células al centro nervioso. El sistema ortosimpático SOS. Para la medicina es el sistema de urgencia, de socorro. Cuando hay un problema, un estrés, es el sistema que va a estimular el cuerpo, un órgano en concreto, va a dirigir todas las células, todos los órganos del cuerpo, va a acelerar el corazón, dilatar los bronquios, va a llevar la sensación a nivel de los pulmones, el corazón y el cerebro, va a paralizar la digestión, puede paralizarla. 45. Libido sexual, va a poder aumentar la percepción sensorial, va a pedirle al hígado que libere azúcar, moviliza todo el cuerpo. Con el fin de que el cuerpo pueda salir de la situación que causa el problema. El primer endocrinólogo que habló de estrés, el Dr. Selye, hace un siglo, más o menos, fue él. Primero que habló del eje hipotálamo-hipófisis. Más tarde el Dr. Laboria retomó el estudio y habla de dos reacciones de adaptación, el ataque o la huida. El sistema parasimpático. Existe igualmente el sistema parasimpático, porque es paralelo al otro sistema, también se llama vago, porque el nervio vago es uno de los nervios más importantes de este sistema. Va a ir, sobre todo, a nivel de pulmones y estómago. En medicina lo llamamos el sistema de recuperación. Es el sistema que va a ralentizar el corazón, va a volver a poner en marcha la digestión, va a permitir que vuelva la libido sexual, la sangre va a llegar a la periferia, a nivel de la piel, da una sensación de bienestar, ganas de descansar, de dormir. Permite a cuerpo regenerarse, repararse, recuperar. Por lo tanto tenemos biológicamente estos dos sistemas, que son muy estudiados y que corresponden a dos realidades biológicas, que afectan totalmente a las dos fases biológicas de la enfermedad que hemos visto anteriormente. Durante el día estamos en un estrés ligero y por la noche pasamos en un relajamiento, en una recuperación, porque a partir de las 5 de la mañana aparece una hormona del estrés, que llamamos cortisona, que se segrega y hace que estemos cada vez más alerta. Al final de la tarde esta hormona se fabrica menos, la glándula epífisis o pineal entra a funcionar, segrega melatonina y nos relajamos. Durante la noche los sueños son pequeños estrés y durante el día tenemos momentos que estamos más cansados, más o menos cada 90 minutos, y barra 30 minutos, para unos es una hora, para otros 2. Son ciclos de estrés barra recuperación, por eso hacemos pausas en los seminarios. 46. Durante la noche, más o menos cada 90 minutos, hay un estrés muy importante, que es el sueño. Pero cuando ocurre un shock biológico el nivel de estrés aumenta, y pasamos a simpaticotonía, empezamos a estar alertas, en funcionamiento para sobrevivir, de adaptación, y todo nuestro cuerpo está de forma general en simpaticotonía. El corazón se acelera, la digestión se para, todo lo que está descrito en los libros de medicina. En un momento dado se encuentra la resolución. Entonces se pasa al estado de vagotonía, con una especie de dilatación, de relajación,
de apetito, tenemos calor, pero en simpaticotonía. Se tiene frío. Síntomas generales a nivel de la simpaticotonía 14. A nivel del resentir emocional, nivel psíquico, estamos como nerviosos, frágiles, como obnubilados. Pensamientos obsesivos. Ritmo diurno permanente. A nivel vegetativo, pérdida de peso, pérdida de apetito. Vasoconstricción, manos frías y pies fríos. Insomnio. Despertares frecuentes y también puede haber hipertensión arterial. A nivel del cerebro, cuando hacemos un escáner, hay una imagen muy particular, como si fuera una diana. Lo vamos a encontrar en el tronco cerebral, si se trata de un conflicto arcaico, va a estar a nivel del córtex, si se trata de un conflicto relacional, si se trata de un conflicto de marcar el territorio va a estar en una zona muy precisa, si es un conflicto de identidad. Se encontrará en otra zona del cerebro. Porque hay neuronas que se encuentran trabajando de una forma excepcional. A nivel del cuerpo tenemos un órgano, que se encuentra estimulado por esta zona, y de esta manera, va a limitar el estrés de todo el cuerpo, porque es el que se va a encargar del conflicto. Es decir, que al principio el cuerpo está globalmente en estado de simpaticotonía y luego es solo una parte del cuerpo que está en simpaticotonía. En fase de estrés se tiene frío, como hemos visto antes. Pero hay gente que, cuando está estresada tiene mucho calor. Porque, para ellos, tener calor es la solución a su conflicto. Por ejemplo, el caso de la madre que iba a trabajar fuera toda la semana y el niño tenía fiebre, pero no tenía gripe. Cuando llamaba a su madre y le decía que llegaba por la tarde, la fiebre desaparecía en media hora. Pasa en este momento en fase de reparación. Cuando el conflicto es activo tiene fiebre, porque si no recibo calor del exterior, lo voy a generar yo mismo. Es el conflicto activo, pero es el nervio vago el que va a permitir el calor. Porque esto está determinado por el sentido biológico. Síntomas generales de la vagotonía, a nivel psíquico nos sentimos más tranquilos, más relajados, más en paz, se tiene un ritmo nocturno permanente al igual que el diurno a nivel vegetativo. Gran cansancio, mucho apetito, sensación de bienestar. Fiebre, trastorno para dormirse hasta las 3 de la madrugada. Vasodilatación periférica, o sea, manos y pies calientes, hipotensión. A nivel cerebral vamos a empezar un edema, habrá agua que va a reparar las neuronas, porque aquí las neuronas estaban muy hiperactivas. Estaban en un 47. Hiperfuncionamiento, es una fase funcional, y aquí es una fase orgánica. En el estrés hay más función. Hay acumulación de neuroglia, tejido conjuntivo cerebral. El cerebro en esta zona se vuelve más duro y más rígido. Si este estado se cronifica, puede llegar a formar un quiste. En la reparación, las células gliales, que son las células que alimentan a las neuronas, que las reparan, que les dan soporte, que eliminan los desechos de las neuronas, que hacen el nexo entre la sangre y las neuronas. Estas células gliales se van a multiplicar, se hinchan de agua. Esto puede provocar migrañas, puede provocar tumores de cerebro, en este caso el conflicto dura años y años, si no, pasa desapercibido. A nivel del cuerpo hay, de forma global, vagotonía, los signos generales es que hay relajación, hay hambre, tenemos calor, la sangre está en el exterior, todos los detalles de los síntomas están en libros de medicina. El órgano que estaba en conflicto activo va a pasar aquí a fase de reparación. Esto no quiere decir que se cure inmediatamente, está convaleciente. Entonces habrá síntomas de recuperación, como la inflamación, la infección, algunas veces hemorragias. Sí, por ejemplo, yo he resentido que me han hecho una guarrada,
la solución es eliminar esta guarrada, así que voy a tener diarrea y es el nervio vago el que va a permitir esta diarrea. Globalmente, estoy en estado de simpaticotonía, pero localmente, me estimula el nervio vago. Si yo soy un niño, y me falta mi madre, puedo estar en estreñimiento, porque voy a querer guardar el agua en mis intestinos. El agua está, muchas veces, asociado a la madre, al femenino, es el nervio simpático el que permite esto. Entonces, estoy globalmente en simpaticotonía y, localmente también, en simpaticotonía. Otro ejemplo es la úlcera de estómago. Todos los médicos asocian úlcera con estrés. El doctor Heimar asocia la úlcera con la contrariedad de territorio. ¿Cuál es el tratamiento de la úlcera de estómago en cirugía? Se corta el nervio vago. Y ya. No tienes más úlcera en el estómago. Entonces, sí que es el nervio vago el que localmente provoca la úlcera, en cambio. Seguimos estando en estrés, en simpaticotonía. ¿Cuál es la implicación terapéutica para nosotros? Los síntomas físicos no son suficientes para certificar que una persona está en simpaticotonía o en vagotonía. Los síntomas nos pueden orientar sobre una de las dos fases. La persona está cansada, de repente vuelve a tener apetito. Tiene calor, esto parece más vagotonía, pero solo hay una manera de saber que la persona está en vagotonía. ¿Cuál es? Que tiene apetito sexual. No es el caso de la persona ninfómana, ella puede estar en conflicto activo. Si tiene conflictos de frustración sexual, u otros conflictos, como sería el caso de conflicto del ovario, que se encuentra en el tercer nivel y que en conflicto activo produce más estrógenos y la libido es muy importante. Entonces, ¿cuál es la manera de saber si estamos en vagotonía para todos los síntomas? 48. La única manera de tener certeza es conocer el bioshock. Y cuando la persona se reorienta al bioshock, existe una emoción, ¿sí o no? Si a este niño le hablan de mamá, ¿cuándo? Él tiene mucho calor y él dice que la echa de menos y llora, por ejemplo, aquí sabemos que hay conflicto activo. Desconfiad de vuestras certezas, porque la sintomatología orienta, pero no más. Por ejemplo, para el Dr. Heimar, la ascitis, agua en la cavidad peritoneal, es siempre vagotonía. Pero la biología puede decidir poner agua en el vientre. Igualmente en estado de simpaticotonía, para proteger sus intestinos. Lo que es importante comprender aquí es que durante el transcurso de la terapia y en los días siguientes, los síntomas se pueden agravar y pueden aparecer nuevos síntomas desagradables y los pacientes deben ser informados de ello. Porque, si no, los síntomas de reparación pueden crear un bioshock y es lo que llamaríamos un conflicto reprogramante, es decir, mis propios síntomas crean una emoción negativa, y esto paraliza la reparación. ¿Por qué? Porque en simpaticotonía el cuerpo fabrica cortisol. Y el cortisol es un antiinflamatorio. Uno de los grandes síntomas de la vagotonía es la inflamación. Entonces el trabajo de reparación está frenado o paralizado. Esto puede encontrarse en el caso del acné, nos sentimos ensuciados, han ensuciado nuestra imagen, hay pequeños granos bajo la piel, pero que apenas se ven. Y cuando el adolescente soluciona el conflicto, hay un acné muy inflamatorio. Esto le vuelve a colocar en estado de estrés, de repente tiene menos acné, porque el cuerpo fabrica un poco de cortisona, pero entonces está más tranquilo, más seguro acerca de su imagen, vuelve a colocarse en vagotonía, vuelve a hacer más granos. Y puede seguir así durante años. He tenido muchas pacientes con este problema y a todas ellas les tenía que decir lo mismo, atención que cuando mejores vas a empeorar. Características del inconsciente biológico. Las explico siempre en mis terapias de biodescodificación. Al menos la persona ya
Sabe cómo voy a trabajar y con qué filosofía. La más importante es la primera. Ah. El otro no existe. 15. En mi realidad biológica, el otro no existe, todo es yo. Esto abre la puerta a todos los conflictos de identificación. Nos identificamos con el resentir supuestamente vivido por el otro, podemos identificarnos con alguien que no siente el mismo resentir. Ejemplos. Niño perdido y papá con un tumor en el pulmón, paciente con cáncer de pulmón y amiga que coge el mismo cáncer. Mujer con cáncer de hígado e hija que se muere de hambre, sentido figurado, hijo que suspende una asignatura y le queda para septiembre y papá con distensión en el cuello. Hombre que viaja a la India y coge un tumor de hígado. B. Es atemporal. Todo es al momento. La experiencia fue vivida hace tiempo y es como si lo viviésemos en este instante. Solamente existe el presente. El consciente puede que no ligue un síntoma con su causa, pero sí que lo hace el inconsciente. 49. C. Real es igual virtual. El ser humano tiene una gran capacidad, la imaginación. Nuestro inconsciente no puede separar lo que ocurre con lo que nos imaginamos que ocurre. Todo lo que llega a través de los sentidos, o del pensamiento. Lo imaginario, se traduce de manera biológica y provocará un síntoma. Haz la prueba, imagínate que te estás comiendo un limón. La biología solamente conoce situaciones biológicas de referencia arquetípicas. Ejemplos. Escuchar algo verdaderamente desagradable y tener acidez en el estómago un instante después. Podemos llorar con una película y sabemos que es una ilusión. Podemos vivir un viaje contado por nuestro amigo. Puedo imaginarme que mi hijo está en peligro y tener un ataque de ansiedad. El miedo es un ejemplo típico. Tomamos el objeto que provoca el miedo como si fuera real. D. Es inocente. Todo es relativo, el concepto del bien y el mal estará en función de nosotros y nuestros programas. Tú decides cambiar tus creencias o vivir en otras. Lo que para una cultura está bien, para otra está mal. Para la biología todo es verdad. Todo soy yo, todo es en él instante, ya sea para enfermar o para curarse. Conflicto de identificación desde el punto de vista de la biodescodificación quiere decir que yo tengo la capacidad de empatizar con la otra persona y hacer mío su problema. Por ejemplo, la señora con cáncer de hígado, cuando le digo que el conflicto es por miedo a morirse de hambre, se ríe y me dice que es millonaria. Yo le digo que esto es consciente y le pregunto si no tiene un ser querido que piense que lo está pasando muy mal o que se puede morir de hambre y, al decirle esto, se pone a llorar y me dice, mi hija, que se ha casado con un muerto de hambre. El otro no existe, la hija puede estar muy bien con su muerto de hambre y la madre está viviendo la carencia, la emoción. Y el inconsciente reacciona a la emoción, a la que supones, no a la que es. Por esto, el otro no existe. Otro ejemplo, como el hombre que es millonario, viaja a la India y ve que la gente se muere de hambre. Le da un shock y tiene un cáncer de hígado. Porque ha vivido la situación como si fuera propia. Podemos ver al otro y ser como un espejo. El psicólogo Carl G. Jung nos dice, si queremos saber si lo que estamos recibiendo del otro es una proyección nuestra o algo que me envía el universo, es muy fácil. Por ejemplo, un amigo me dice algo y otra persona me dice que esto que me ha dicho el amigo es mentira. Hay dos formas de reaccionar, una es decirme que a partir de ahora vigilaré qué me dice mi amigo. La otra es que me disguste, me enfade, me sienta engañado, que ya verá cuando lo encuentre. 50. Por lo tanto, la primera es información, la segunda es proyección. Lo que me está diciendo el universo a través de la mentira del amigo es que yo me miento. No que yo digo mentiras, sino que me miento a mí mismo,
siempre es la polaridad contrapuesta. ¿Cómo me miento? ¿Cuándo me miento? ¿Para qué me miento? Yo me miento cuando digo sí y quiero decir no, cuando voy y no quiero ir, cuando hago y no quiero hacer, yo me estoy mintiendo. Por lo tanto el otro no existe porque el otro, lo que hace es hacerme de espejo de aquella parte de mí mismo que yo no puedo reconocer. Conflicto reprogramante. El conflicto reprogramante es, como dice la misma palabra, un conflicto que nos reprogramamos, que no necesita un evento exterior, sino que es la misma persona la que, con sus creencias, con su forma de percibir la realidad, se autocrea un conflicto que se autoalimenta a sí mismo, como si fuera un bucle. La reprogramación es muy frecuente y hemos de darnos cuenta de cómo nuestras creencias se retroalimentan. Características. No requiere una estimulación externa, es el propio síntoma el que me causa el conflicto. Creo un segundo bioshock. Debido al síntoma es nuestro propio cuerpo el que nos está agrediendo. Comporta conflictos en bucle. La persona se mete dentro de un ciclo de pensamientos. Las personas con este conflicto tienen un divorcio entre ellas y su cuerpo. Por ejemplo, cuando se biodescodifica una persona con pólipos en el intestino, la fase vagotónica es un sangrado. Si no se le avisa de que puede pasarle esto, se puede asustar y darle otro bioshock. La persona puede ir corriendo al médico y decirle que hay que operarla de urgencias. Me pasó con una paciente a la que se me olvidó decírselo. Lo que pasa en el conflicto reprogramante, es que hay como un divorcio entre la persona y su cuerpo, como si no se llevasen bien, y esto es muy general. Hay un protocolo sobre la exploración del órgano, es un protocolo maravilloso donde se entra en una hipnosis ligera y lo puede hacer incluso uno solo. Un conflicto, para mí clarísimo, de reprogramación es el conflicto de silueta. Me sobran 10 kilos, me sobran 5 kilos, me dan asco mis michelines, no me gusto, parezco una vaca. Esto crea lo que el doctor Salomón Sellam llama el conflicto del glucagón. Esta hormona tiene la capacidad de inhibir que el azúcar entre dentro de las células. Automáticamente entramos en hipoglucemia, porque las células de nuestro cuerpo necesitan azúcar. ¿Cuál es la respuesta biológica del cuerpo? Comer, y entramos otra vez en el ciclo. Cuando una persona tiene un conflicto de imagen, lo mejor es aceptarse. 51. Ejemplos. Conflicto de silueta, también llamado conflicto del glucagón. Persona que se desvaloriza, se da asco a sí misma, la hormona glucagón se activa y evita que entre azúcar en las células. Esto produce una hipoglucemia y a la persona le entra un hambre canina. Niña que se siente agredida por su hermano. Le hace cosquillas cada día en una zona. Hace una pantalla de protección y al ver el lunar o la mancha, se siente sucia y hace un melanoma debajo. Una secretaria se desvaloriza porque no llega a las pulsaciones necesarias o por compararse con las demás compañeras. Reumatismo en los dedos. Cuando lo supera, se produce la fase curativa, que es inflamación, se desvaloriza. Otra vez porque aún va más lenta. Una chica joven con acné se desvaloriza, con conflicto de imagen. Cuando lo supera, la fase curativa es inflamatoria y le salen más granos y más grandes. Pasa a fase de estrés, le disminuyen, lo supera y le vuelven a salir más. Persona mayor que no puede hacer el mismo trabajo que antes. Se desvaloriza por ello. Lo supera, pasa a la fase inflamatoria y le cuesta más hacer el trabajo y se desvaloriza. Otra vez, fase ortosimpaticotonía. Es un conflicto muy fácil de resolver en terapia, ya que lo único que le falta a la persona es información. Creo que es importante, en mi opinión, que cuando hagamos una terapia en biodescodificación, sepamos qué le puede pasar al paciente. Avisarle que la fase curativa es inflamatoria y puede tener
Síntomas como, fiebre, diarreas, un resfriado. Protocolo terapia. Tener conciencia de la relación que tenemos con él. ¿Cuál es? La relación que tienes con tu cuerpo. Es tu gran amigo, lo cuido física y mentalmente. Nuestro cuerpo recibe nuestro rechazo. Buscar la primera vez. La situación que me creó la desvalorización, vivir emocionalmente la comprensión del órgano. Hay que cambiar la emoción y la relación y darle las gracias. Hay que hablarle al órgano como si se tratara una persona. La pregunta que nos deberíamos hacer, ya que en general, a la gente le gustaría verse de otra manera. Lo que recomiendo es tomar conciencia de la relación que tengo yo con mi cuerpo. Cómo lo cuido físicamente, le doy el descanso necesario. Si me apetece tomar whisky, por ejemplo, le doy tiempo a que se recupere. Lo escucho. Soy capaz de armonizarme con él. Cuando me levanto por la mañana con dolor de cabeza, o de una articulación, o tengo el vientre inflamado, me pregunto qué me está diciendo con este dolor. 52. Lo cuido intelectualmente, leo, busco nuevas informaciones. O siempre estoy alimentando las mismas noticias, viendo las mismas cosas, teniendo las mismas conversaciones. Soy capaz de salirme de mi paradigma. Tenemos un problema básico y es que creemos que hay emociones buenas y emociones malas. Solamente hay emociones. Si tenemos ganas de matar a alguien, observar estas ganas, podemos hacerlo mentalmente, obviamente. Para mí todas las emociones tienen el mismo nivel. Nacemos con unos bagajes emocionales y, cuando yo soy capaz de mirar cara a cara, ojos frente a ojos, aquel aspecto de mí, mi sombra 16, yo me integro, yo me sano, yo soy uno, yo estoy en paz. Las emociones están para servirnos, no para que las emociones se sirvan de nosotros. Cuando soy capaz de aceptar mis emociones, soy un ser libre. Por lo tanto, si se levantan irritados, coléricos o enfadados, preguntaros qué hay detrás. Como las emociones se manifiestan en un órgano concreto de nuestro cuerpo, vamos a preguntarnos por qué mi inconsciente ha decidido manifestarse en este órgano y cuál es su necesidad biológica no satisfecha. Porque, un día, después de una cena con unos amigos me levanto con dolor de cabeza, y otro día no, y otro día me levanto con dolor de estómago. O me encuentro muy estimulado, o muy cansado. Cuando uno se da cuenta de esto y encuentra la emoción, el resentir que hay detrás, es cuando hay que buscar el recurso y hacer este cambio emocional. Tenemos que hablar a nuestro órgano como si hablásemos con nosotros mismos. Este diálogo con nuestro órgano es muy importante. 53. Tema 2. Las 4 etapas de la biología. A nivel histórico, el Dr. Heimar habla de los 4 cerebros. Yo ya no hablo de ellos, pero sí hablo de la función que es más fuerte que la verdad topográfica. En ninguna universidad de medicina se habla de cerebro antiguo o cerebro nuevo. Hay 4 funciones, y cuando las estudiamos, veremos que todas las enfermedades se corresponden a una de estas 4 funciones. Esta clasificación está mucho más cerca de la realidad psíquica. Vamos a ver una progresión en esta función y toma cualquier ser vivo del planeta, ya sea planta, animal o ser humano, y veremos que tienen unas funciones obligatorias básicas para poder vivir. La meta es vivir el máximo tiempo posible sobre la Tierra. En todas las especies la meta es la misma y, para conseguirlo, hay una serie de funciones que hay que respetar. Estas 4 funciones están determinadas por las capas embrionarias. Es sabido que cada una de ellas determina ciertos órganos. Esto nos permite saber qué tipo de conflicto tiene nuestro cliente. Si arcaico o de supervivencia, de protección, de movimiento o de relación. Estas capas son endodermo,
que es la capa inferior. Está regido por el tronco cerebral. El endodermo forma, en general, todo el tracto digestivo, los alvéolos pulmonares, el aparato reproductor, los colectores de los riñones. Mesodermo, capa intermedia que se subdivide en mesodermo antiguo y mesodermo moderno. Regido por el cerebelo y la médula cerebral, sustancia blanca. Mesodermo antiguo, todas las fascias, el pecho y la dermis. El mesodermo moderno, la sangre y todos sus componentes, el aparato reproductor, los ganglios, el riñón y las suprarrenales, el esqueleto. Ectodermo, que es la capa superior. Regido por el neocórtex, sustancia gris. Esta capa recubre gran cantidad de órganos, como los canales galactóforos, vesícula, recto, tramo bronquial, corazón, estómago y una parte del esófago. Un tercio parte inferior, la tiroides, los ganglios nobles, la retina, el cuello del útero. Concepción. Adulto. Padres. Muerte. Abuelos. Nacimiento. 54. Veamos un esquema aclaratorio del Dr. Heimar. La primera etapa. Función de supervivencia. Necesitamos aire, agua, alimentos y reproducción. Son las funciones básicas. De supervivencia, el Dr. Salomón Sellan le llama el ministerio de la supervivencia. El órgano que gestiona el aire es el pulmón. El agua es el riñón. Los alimentos, el aparato digestivo. La reproducción, el útero, próstata, ovarios y testículos. Con todo esto podemos vivir mucho tiempo, sin reflexionar demasiado. Cuando tenemos un conflicto de supervivencia serán estos órganos los que padecerán la enfermedad. La segunda etapa. La protección. Una vez tenemos cubiertas las necesidades básicas, nos tenemos que proteger. Tengo que proteger mi descendencia, los adultos, los abuelos y a mí mismo. El órgano de la protección familiar son los senos, el pecho. Es lo que vamos a poner bajo el ala, a nuestros hijos, al marido. Otros órganos especializados en la protección individual son las fascias, las meninges, el peritoneo, el pericardio, las pleuras, las fascias que cubren cada órgano y cada músculo, y la dermis, que está bajo la epidermis y va a proteger el cuerpo entero. Cuando vamos a proteger, los individuos estamos en la caverna prehistórica, en el nido, y el nido tiene relación con los pechos. Estas son las funciones de supervivencia. La tercera etapa. Implica salir de la caverna a cazar y a buscar alimentos. Pero esto involucra vigilar si hay predadores. Compararse entre especies. El Dr. Salomón Sellan le llama a esto el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando salgo tengo interés en situarme y ver si hay una especie que va a ser predador para mí o yo para él. 55. Esta etapa tiene que ver con el sistema osteoarticular, ya que es el que me va a permitir luchar o huir si hay peligro. La temática estará en saber si soy capaz de coger algo para comer o no. Por tanto, la temática es la obligación de resultados. Cuando es positivo todo va bien. Cuando es negativo se llama desvalorización. Esta es la palabra clave de este tercer nivel. En esta etapa tenemos los huesos, músculos, articulaciones, los tendones, la circulación sanguínea, para que los músculos estén bien irrigados para el oxígeno y el azúcar. En este apartado también tendremos el sistema cardiovascular. La cuarta etapa aparece una vez tenemos las funciones básicas cubiertas, estoy protegido en la gruta con mis hijos, y me he orientado sobre qué especie no puedo enfrentarme a ella pero de otra puedo ser amigo, me propongo relacionarme con la gente de mi misma especie. El Dr. Salomón Sellan le
Llama el Ministerio del Interior, es decir, la gestión de los conflictos humanos. La palabra clave de esta etapa serán las relaciones humanas. Involucra el resto de órganos, la piel, el cerebro, la vesícula. En resumen: primera etapa supervivencia, segunda etapa protección, individual y familiar, tercera etapa comparación de especies, cuarta etapa relaciones humanas. Todas las enfermedades pertenecen a uno de estos 4 niveles y lo iremos viendo durante este curso. Empezaremos con las generalidades, después iremos a los detalles. Hay un consejo que se les da a los acupuntores en medicina china. Debemos ver todas las cosas como el águila y la tortuga. El águila sobrevuela y lo ve todo, la tortuga ve los detalles. Conversión repetitiva mínima y saturación conflictual 17. El doctor Salomón Seyam comenta: hay algo que he descubierto y que nosotros hemos corroborado, que es válido para varias enfermedades, pero especialmente para el pulmón, las enfermedades crónicas, como la bronquitis crónica. Creemos que no es irreversible y que se puede mejorar si tenemos en cuenta lo que se ha descubierto, lo llamamos la cascada psicosomática, es la programación de las enfermedades pulmonares. En la mayoría de las enfermedades graves hay esta cascada. Dr. Salomón Seyam. 1. Transgeneracional, cuando además de mi generación, padre y yo, hay otras bisabuelo, abuelo, por ejemplo. Bisabuelo que ha sido gaseado en la Primera Guerra Mundial. Es lo que llamamos un drama familiar, porque nos ha dejado demasiado pronto y esto no es normal. Esto constituirá una memoria de drama familiar, en este caso una memoria de pulmón, que en un momento dado en la descendencia va a aterrizar en un niño de la familia. 2. Proyecto / sentido, nace un niño que va a gestionar el drama familiar. Esto es inconsciente, pero en algún momento alguien debe tratarlo y el niño va a heredar la memoria de este drama familiar a través de la madre, por un proceso que llamamos afinidad conflictiva. 56. 3. Afinidad conflictiva. El niño será atraído por problemáticas pulmonares, peleas, intercambios, como si fuese un motor interno que el carburante son las disputas, la tristeza, los intercambios. Es lo que explica que la gente siempre está confrontada en los mismos temas. En psicología lo llamamos compulsión de repetición, los mismos temas que se repiten. 4. Biología patología, es una trama teórica que nos permite explicar el porqué y el cómo de la patología pulmonar. Por ejemplo, una mujer rusa que tiene problemas respiratorios desde que se quedó embarazada y desde entonces persisten. En terapia descubrimos que a una abuela suya durante la Segunda Guerra Mundial, le dispararon un tiro en una redada, estando ella embarazada y creyendo que estaba muerta, fue enterrada con vida. Esto ella no lo sabía y lo revivió en un estado de hipnosis. Más tarde, mi paciente se lo preguntó a su familia y así fue. Es un ejemplo muy claro de transgeneracional. Una niña es asmática desde muy pequeña, por tanto no es su problema. En su árbol genealógico vemos que está afectada por el abuelo paterno, que se suicidó, inhalando gas. Esto se verá en el transgeneracional. Es muy importante en una enfermedad estructural, hay una programación, a veces tenemos estos 4 puntos muy precisos, otras veces tenemos unos, pero no otros. Cuando exploramos una enfermedad crónica estructurada, pensemos en esta cascada psicosomática. A veces, la enfermedad se desencadena por una memoria histórica, no hay psicoshock. No hay saturación, simplemente una memoria activa. En la prevención proponemos analizar su árbol genealógico para saber las relaciones familiares. Aunque la memoria de este suceso es inconsciente, para su cerebro existe. Si hay un síntoma, hay un conflicto en su inconsciente, tan simple como esto.
18. Otro punto a tener en cuenta en relación a las enfermedades pulmonares son los niños con bronquitis, bronquiolitis, asma. Patologías repetitivas, con tratamiento antibiótico, los padres no saben qué hacer porque el niño está siempre enfermo. El niño no puede vivir el conflicto, pero es una esponja que absorbe el líquido conflictivo. Cuando tose son los padres que se pelean. Conflicto de intercambios, etc. Por ejemplo, un niño de 2 años que no para de toser, rinitis, bronquitis, cada 2 semanas. Cuando la madre me consulta le digo que debe dejar de discutir con su marido, y luego, ya sé. Verá. Si un niño hace una otitis cada vez que los padres se pelean. Es lo mismo, no quiere oír sus discusiones. Cada vez que un niño está enfermo, son los padres los que no van bien. El asma es más compleja, la veremos más adelante. Si el padre no está, el conflicto puede existir igualmente, ya que puedes pensar que si estuviera, se ocuparía del niño, o que no está para pelearme / debatirme. Me peleo conmigo mismo. Tuve una vez un paciente asmático que, después de mucho buscar, encontré que solo peleaba consigo mismo. Soy un cretino, debería haber hecho otra cosa. 57. El cerebro solo registra pelea, que sea contra alguien o contra sí mismo, no distingue la diferencia. Un niño puede pelear contra sí mismo, no sabemos qué piensa un niño, no sabemos qué pasa por el cerebro de un niño. Cuando veo a un bebé en su cuna sabéis lo que está pensando. En las patologías de niños pequeños tenemos que ir a buscar un ambiente sofocante, tóxico para el bebé. Cuando un niño está enfermo a menudo, debe sanarse la familia. ¿Cómo se sana la familia? Tenemos que hablar. Expresarnos en paz y amor. Es lo que llamamos espiritualidad. El amor puede curar. Las palabras de una madre son más sanadoras que los antibióticos. El amor es más fuerte que el dolor. El niño es el testigo del ambiente familiar. Desencadenamiento memorial transgeneracional. Desencadenamiento de la patología con la bronquitis crónica, a nivel de síntomas es una secreción de moco muy abundante y, a la vez, el aire no circula porque hay mucho moco, es lo que llamamos bronconeumonía obstructiva crónica. Hay un obstáculo que impide que pase el aire, a menudo una gran cantidad de moco. Cuando se hace el diagnóstico, el pulmón está afectado en un 50% y se dice que es irreversible. El tratamiento es la fisioterapia, antibióticos cuando hay infección, etc. Esto se va a agravar con una disminución de la capacidad respiratoria, precisando oxígeno. Este es el futuro de alguien afectado por una bronquitis crónica. El desencadenamiento no es un psicoshock, ni una saturación. No es una memoria transgeneracional. Es lo que ha llamado el Dr. Salomón Seyam conversión repetitiva mínima, 19. Es un pequeño conflicto, multiplicado por 10, durante 15 o 20 años. En este caso, la persona se enfrenta con elecciones diarias. Es bueno para mí, es malo, piensa en ello constantemente, todos los días, es su conflicto. Cada vez que está en este conflicto se daña a nivel del glomérulo. Como hay millones, se dañan poco a poco. No busquemos aquí un shock, esto es estructural. Conversión, transformación del conflicto psíquico en físico. Repetitiva, quiere decir que viene todos los días. Mínima. Pequeño, no es un gran conflicto, una decena de peleas por día, desde hace 10 años. En resumen, es una pequeña gota que cae poco a poco. Durante 10 o 20 años. Para hablar de esto utilizamos el jarrón psicosomático. Concepto del Dr. Salomón Seyam. Cuando hay un psicoshock o bioshock se llena de golpe y el síntoma sobreviene de golpe. Cuando hay un nivel transgeneracional, la persona tiene conflictos regulares hasta que un día se sobrepasa el límite. 58. Transgeneracional.
Jarrón psicosomático. La conversión repetitiva mínima no es lo mismo, la persona va teniendo pequeños conflictos repetitivos durante muchos años. Cada vez que hay un conflicto mínimo se va a manifestar, a nivel bronquial, en una pequeña parte de los bronquios. Insuficiente para desencadenar una patología, pero todos los días varias veces, al cabo de 15 o 20 años, se manifiesta la enfermedad. Otro ejemplo son las artrosis, un pequeño conflicto, 10 veces al día, durante 15 o 20 años, que es cuando aparecen los síntomas de dolor. En todas las enfermedades crónicas he puesto en evidencia que no hay que buscar un psicoshock, sino el tema conflictivo. Un escenario de vida centrado sobre la temática de los bronquios en el caso de la patología pulmonar. Ejemplo, un paciente con neumotórax, ha tenido hasta 3. Vive una situación conflictual de territorio en relación con su padre, que maltrata de una forma continuada a su madre. Él quiere que su madre se separe de su padre. De aquí la solución biológica, poner distancia entre ambos, o sea, poner aire. Lo ven. Esto es estructural, es una forma de vida. Él toma la decisión de marcharse a casa de su abuelo. Una noche el abuelo le despierta a medianoche y le pide perdón por no haber protegido a su hija, la madre, y le hace prometer que siempre la cuidará. Al día siguiente su madre le despierta y le comunica que el abuelo está muerto. Entonces, él tiene que volver a casa y a los pocos meses tiene una depresión profunda, solución de protección. Para todas las enfermedades crónicas, la bronquitis crónica, las artrosis, enfermedades osteoarticulares, funciona muy bien. Para ayudar a estos pacientes hay que buscar el tema conflictivo. Pero por suerte, en las bronquitis crónicas siempre es el mismo tema, disputas, peleas. En resumen, las distintas maneras de desencadenarse las enfermedades son: psicoshock, saturación con una idea fija que toma poco a poco toda mi economía psíquica y que me llevará a sobrepasar mi umbral de tolerancia. Desencadenante de memoria transgeneracional. Repetición memorial repetitiva, psicoshock. Programante / desencadenante, es válido en los pacientes con cáncer. 59. A menudo, los pacientes con cáncer tienen un psicoshock desencadenante que ocurre el año anterior a la aparición de la enfermedad y varios psicoshocks que no son suficientes para desencadenarlo. Cuando analizas la historia de la gente, te das cuenta de que hay un psicoshock, un acontecimiento difícil, desestabilizador. Pero cuando analizas la historia desde el nacimiento, te das cuenta de que hay un término, un episodio que se repite. Lo veremos más adelante. Estamos llenos de memorias inconscientes, y el propósito de la descodificación es ponerlo en evidencia. Cuando tenemos memorias genéticas, tenemos memorias psíquicas y, también, conflictivas transgeneracionales, aunque no podamos probarlo. La versión biológica de la malformación es transgeneracional. En un momento dado yo tengo una enfermedad igual que mi madre y mi abuelo, la explicación está más arriba. Para estudiarlo necesitamos los síntomas físicos, el tejido afectado y más datos. 60. Tema 3, primera etapa de la biología. Supervivencia. Pulmones. Si nos tomamos unos minutos y respiramos profundamente, podemos intentar adivinar qué hay detrás del pulmón. ¿Qué enfermedad importante puede estar relacionada con los pulmones? En el aparato respiratorio tenemos 3 tejidos. La faringe del exterior pasa por la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pequeños alvéolos.